Hola, guionistas. Hoy estamos con Manuel Bartual, creador de ficciones sonoras como Biotopía, Santuario o Bloom, y con Juanjo Ramírez, director del largometraje Gritos en el Pasillo y guionista de múltiples series como José Mota Presenta. Vienen hoy a presentarnos su ficción sonora Titania, disponible en Podium Podcast y en todas las plataformas. Si hablando por teléfono con tu co-guionista sospecharás que ha sido suplantado, como ocurre en el primer capítulo de Titania, ¿qué preguntas haríais para confirmar que no es él? Ostras, qué buena pregunta a empezar. Yo No creo sé. que como ahora mismo sé que los dos estamos viendo Barry, pues igual le haría un chiste sobre la serie Barry y comprobaría si la respuesta es de alguien que está siguiendo la serie o no. Sí, de hecho, incluso me puedes hacer algún spoiler porque vas como más adelantado. Y si ves que Sí, reacciono como muy furioso, será como es él, es él. sí, sí. Sí, la mala noticia es que me vas a dar un tortazo en cuanto me veas. La buena noticia es que eres tú. Sí, o le voy a preguntar igual. ¿Te acuerdas ese diálogo que cortamos en el capítulo? A ver qué me dice, ¿no? Porque probablemente la única persona que lo sabe es Juanjo. ¿Cómo os habéis sentido vosotros al tocar un tema tan de actualidad como las inteligencias artificiales con Titania? Pues nos ha pasado una cosa muy curiosa, es que Titania lo terminamos de escribir en diciembre de 2000, del año pasado, vamos, ya no sé ni qué año estoy, de 2022. Y es muy curioso porque aunque no es que la inteligencia artificial se haya puesto de moda ahora, pero sí que es verdad que desde enero hasta ahora como que ha explotado, ¿no? Es un tema que está súper candente y ha habido una revolución, o sea, estamos asistiendo a una revolución bastante importante, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos vivido también con cierto temor porque, claro, tenemos escrito ya la serie y estamos como diciendo, por favor, que se estrene ya, porque nos va a pillar demasiado la realidad. O sea, es verdad que Titania tampoco es una serie futurista, pero sí que es verdad que la ciencia ficción la llevamos solo como al 11, ¿no? O sea, subimos muy poquito, ¿no? Para llegar hasta poder catalogarla como ciencia ficción, pero a medida que han ido pasando los meses, cada vez nos parecía menos ciencia ficción, ¿no? Lo que hemos escrito. Sí, de hecho yo recuerdo que teníamos cierto miedo a que no nos compraran una idea tan de ciencia ficción como iba a ser esta, que al final sí nos la compraron, pero sí decíamos, bueno, es que hay que hacer entender a todo el mundo que esto ahora mismo parece ciencia ficción, pero cuando esto se estrene va a ser un futuro inmediato por la progresión que veíamos en estas tecnologías. Y ha sido al revés, ha sido esto no se estrenaba y, y empezaba la tecnología a instalarse más en nuestras vidas cotidianas de una manera en que decíamos, no, no, es que esto ya no va a ser ciencia ficción, va a ser casi un documental e incluso costumbrismo thriller costumbrista. Terminasteis en diciembre de escribirlo, acabas de decir. ¿Alguna idea que hayáis recolectado para una posible o hipotética segunda temporada? Ya vamos recopilando ideas por si hubiese una segunda y de hecho, si hubiese segunda, lo que sí tenemos ya es la certidumbre de que lo que antes era ciencia ficción ahora es el terreno de juego en el que estamos. O sea que yo creo que apostaríamos más fuerte en ciertas cosas porque sabemos que ya no, obviamente, todo lo que hemos puesto en Titania eran cosas que ya se veían venir. Yo creo que no se veían venir tan pronto. Entonces yo creo que ahora mismo lo que tenemos es un espectador mucho más preparado para que le cuenten muchas cosas, aunque no sea un aficionado de raza de la ciencia ficción. Es decir, yo creo que ahora mismo el espectador medio ya ciertos conceptos que antes eran solo privativos de la ciencia ficción puede asimilarlos como algo que es que está en su día a día. Sí, no, completamente de acuerdo con esto. Creo que la ciencia ficción, o sea, sí, en algún momento ha sido de nicho, ya desde luego no lo es en absoluto y creo que ahora es prácticamente el nuevo mainstream. O sea, no sé si a la altura del thriller, ¿no? Porque el thriller es verdad que es imbatible, pero desde luego creo que cada vez estamos viendo más historias de este tipo que las consume todo el mundo y que no resultan en absoluto extrañas, ¿no? Sino que, en parte, porque creo que ya vivimos en un mundo suficientemente extraño, ¿no? Desde hace, desde hace Mm. unos años
como para que todos esos temas puedan ser, pues lo que hablamos, ¿no? Casi costumbristas. Y, de hecho, antes de que el género se le llamase ciencia ficción, creo que se le llamaba, sobre todo en literatura, literatura de anticipación, Mm. porque lo que Mm. hacía un poco era eso, anticiparse con los datos que se tenían a lo que iba a venir. Entonces, yo creo que ahora mismo ocurre que la anticipación que uno hace se puede cumplir en cuestión de semanas, meses o incluso días, ¿no? Es como los bots que hay manejando la bolsa, que realizan, por lo visto, decisiones en microsegundos, ¿no? Entonces, creo que cada vez va a ser más difícil anticiparse a lo que viene porque cada vez lo que viene muta más rápido. Es como los insectos, ¿no? Que mutan a tal velocidad que no hay manera de ponerles insecticidas, ¿no? Pues lo mismo creo que vamos a sufrir los creadores intentando anticiparnos a lo que viene. Has mencionado lo de anticipación y eso también es algo que hace Titania. Sí, de hecho, bueno, en el fondo lo hay desde el capítulo 1, ¿no? Aunque Sí, tardas sí. un poco en darte cuenta. De hecho, todos los capítulos tienen como la misma estructura. O sea, todos empiezan con bueno, hay unos créditos mínimos al principio, luego viene como un spot de Ada. Y antes de que empiece la propia historia, viene como lo que nosotros llamamos paisaje sonoro, que es una parte en la que oímos como diálogos, que en el fondo son cosas que van a pasar en ese mismo capítulo y en capítulos siguientes. Y esto, de hecho, la idea precisamente fue un poco esa, como retratar de algún modo cómo funcionaría Titania, ¿no? O sea, ya es como si realmente esa zona de pasaje sonoro fuera como una representación auditiva, ¿no? De cómo funciona Titania, anticipándose a lo que va a suceder y al mismo tiempo invitando al oyente a que también pueda anticiparse, ¿no? Y tratar de un poco de descifrar esas frases sueltas que escucha, pues a dónde, en qué momento van a suceder y qué sentido tienen. De todos los cliffhangers que ha habido a lo largo de la temporada, ¿cuál ha sido vuestro favorito? A mí me gusta mucho el final del capítulo 3, que es cuando, bueno, vamos a hablar, es entrevista con spoilers, así que podemos hablar libremente. Al final del capítulo 3, que es cuando se encuentra por primera vez Alicia con Julia y ya Julia un poco le pone un poco tras la pista de lo que está sucediendo. Hubo un momento incluso que nos llegamos a plantear que ese fuera el cierre del primer capítulo, pero era demasiado, ¿no? Era too much. Al final decimos que sí que el primer capítulo fuera como más una situación un poco límite, ¿no? Y te deja un poco con un regusto de que acabo de escuchar y ya un poco dar aire hasta llegar al momento de esta primera gran revelación, ¿no? Pero yo en mi cabeza siempre como, de hecho hay gente que se lo he recomendado, de espérate que estén por lo menos los 3 primeros, porque con los 3 primeros ya vas a entender hacia dónde va todo esto y si te merece la pena seguir escuchando o no. Sí, y luego yo creo que hay una cuestión con el tema de los cliffhangers, que es que en una serie como esta, que se estrena un capítulo a la semana, volvemos a una concepción de cliffhanger que teníamos antes y que a lo mejor pues con formatos o con formas de proceder como la que puede tener Netflix con el binge watching este, ¿no? Pues muchas veces te generan falsos cliffhangers o cliffhangers de baratillo que te dan el estímulo, el aliciente suficiente para que quieras poner el siguiente episodio, pero que a lo mejor se desmontan enseguida y resultaban ser un falso susto y te encuentras de nuevo con un statu quo narrativo que es muy similar al que habías dejado. Cuando tienes que espaciar una semana entre un capítulo y otro, creo que hay que esforzarse porque cada cliffhanger al final lo que haga es dejarte un panorama en el que cuando una semana después te encuentres el capítulo nuevo, te hayan subido un poco la apuesta o hayan cambiado un poco las dinámicas de juego o te haya generado unas expectativas que más o menos pues se vayan a satisfacer. Es decir, y en ese sentido yo creo que todos o casi todos los cliffhangers que tenemos, a lo mejor el primero no tanto, el primero a lo mejor es un poco más tramposillo, pero creo que luego reconduce las cosas hacia una trama interesante, pero en general los cliffhangers que tenemos son, yo creo, o al menos están pensados para que cuando tú, después de una semana esperando, retomes el siguiente capítulo, mm, recibas mercancía nueva, no recibas más de lo mismo que habías dejado en el capítulo anterior. Estamos hablando de ciencia ficción, pero realmente, o sea, Titania en origen es un thriller. Es verdad que luego pues, hemos aportado ciencia ficción,
dosis de conspiranoia. O sea, sí que hemos metido temas que nos interesan y que nos parece que encajaban bien con la historia que estamos planteando, pero sí, claro, originalmente Titania es eso, es un thriller y como tal, desde el minuto uno teníamos claro que queríamos una cosa que fuera pues una duración de unos 15-20 minutos y a ser posible buscar la manera de siempre cerrar con un cliffhanger que te dejara con ganas de más. Acabas de mencionar las primeras conversaciones que tuvisteis y demás, pero ¿cuál fue la primera idea de la que os enamorasteis para comenzar a escribir Titania? Este proyecto surge a través de Podium Podcast, que tenían este proyecto patrocinado por el Banco Santander, que básicamente la idea era hacer una ficción sonora con el tema de la ciberseguridad y a partir de ahí vía libre. Entonces Podium me contacta a mí y yo hablo con Juanjo. Entonces en la primera reunión que tuvimos, yo tenía la idea esta de la IA que anticipaba lo que iba a suceder y que en algún momento se descubría que había habido un accidente aéreo que había predicho. O sea, predicho, predecido. Bueno, que se había anticipado Ambas son a este correctas. accidente. Ujú. Sí, ¿no? Entonces, yo realmente me acuerdo que esa primera reunión que tuvimos le conté a Juanjo esta idea en plan de, mira, no sé si esto realmente merece la pena, si va hacia algún lado y bueno, Juanjo te lo puede contar mejor que yo, sí que le pareció que tenía sentido y a partir de ahí ya empezamos a construir. Y cuando Manuel me llamó para esto ya tenía muchas cosas claras de tema, incluso de estructura. Y entre ellas, pues eso, esa capacidad de anticipación de las inteligencias artificiales. De hecho, ya en cosas previas que habíamos hecho ambos, ya yo creo que se reflejaban esas inquietudes y la manera de abordarlas. Y entonces vimos que ahí teníamos como un terreno común. Y yo creo que luego ya lo que terminó de completar todo, porque esto no deja de ser una cuestión de discurso, temática, pero fue el momento en el que fue una cosa que me comentó también Manuel en una llamada ya bastante posterior, y si hacemos que las dos hermanas sean gemelas, Mm. etcétera. De pronto empezó ahí a surgir una especie de línea paralela ya más de personajes sobre la identidad, sobre qué hacemos con nuestras vidas, sobre qué nos define, etcétera, que es la que a lo mejor yo creo que le da un sustrato temático a esto que encaja muy bien con lo que queríamos, entre comillas, denunciar o resaltar de la situación en la que ahora mismo nos encontramos todos lidiando con todas estas nuevas tecnologías. De hecho, recuerdo que tuvimos ciertas dudas o al menos yo las tenía, con lo de las hermanas gemelas, porque yo venía de escribir otro podcast donde había surgido también la posibilidad de hacer dos hermanas gemelas, pero decías, dos hermanas gemelas en audio, solo cuentas con sus voces, se va a entender, vas a poder diferenciarlas ambas, pero es verdad que ahí ya a esas alturas ya nosotros esperábamos que Nicky pudiese interpretar a las gemelas, y eso yo creo que sí daba una garantía, decíamos, sabemos que lo va a hacer, y luego puede tener el respaldo del diseño de sonido, que al final prácticamente ni fue necesario, ¿no? Sí, de hecho, es verdad que la idea esta de las hermanas gemelas fue lo que terminó de redondear todo y aparte es que nos dimos cuenta de que tenía todo el sentido del mundo para ser una historia que hablaba de la identidad. Era como que nos solucionaba muchas cosas, ¿no? De la trama y de repente ya como terminó de cobrar sentido toda la historia del proyecto en sí. Y es verdad que el tema de las gemelas en audio, yo había escuchado ya algún podcast en el que aparecían algunos personajes gemelos y siempre que los había oído eran con actores diferentes. A mí eso es algo que siempre me sacaba porque yo conozco gemelos y gemelas la voz es la misma. Lo que pasa lo que cambia es el matiz, ¿no? Cómo habla cada uno. De hecho, Entonces, se pueden desbloquear sus móviles si quieren con sus voces y sus caras. claro, claro. Entonces, de hecho, eso nos viene muy bien para la trama, claro. Pero sí que es verdad que entonces, desde el principio, cuando surgió esta idea, sí que lo comentamos y era, no tiene que ser la misma actriz. Con Nicky yo ya había trabajado varias veces y sabía que Nicky lo podía hacer sin ningún problema, hasta el punto de que nos llegamos a plantear incluso modificar un poco alguna de las voces, como modificar un poco el pitch para que sonara más grave. Lo llegamos a probar y nos dimos cuenta que no hace falta, porque de hecho lo único que contribuía era que su voz sonase rara. Y Sí. ya la propia actuación de Nicky, sumada a lo que decía Juanjo, el diseño de sonido, ya contribuía a que lo entiendas perfectamente, porque en Titania también hemos hecho una cosa que es un poco
sutil, y si no te pasa a fijarte y no te das cuenta, pero es que tú a Alicia, si Titania lo escuchas con unos buenos auriculares, bueno, con unos auriculares como los que yo llevo puestos ahora, Alicia siempre está presente. O sea, es como si Alicia fueras tú y el resto de personajes están a su alrededor. Entonces, de esa manera también, pues, la actuación de Nicky, sumado a ya cómo estaban escrito cada personaje, sumado al diseño sonoro, ya no había ninguna duda de en qué momento está hablando Alicia y en qué momento está hablando Rebeca. Y como reto también estaba guay, ¿eh? No, a mí eso también era una cosa que me interesaba también. Ponemos un pequeño problema, ¿no? A ver cómo lo solucionábamos. Pero para más Inri, en determinado momento, spoiler, Alicia se hace pasar por Rebeca, lo que enreda todo muchísimo más. De hecho, hay un detalle que esto lo comentamos, se lo propuse a Nacho Cantisano, que es quien ha hecho el diseño sonoro, que también es como un detalle de estos que tienes que fijar mucho, pero Rebeca siempre camina con tacones y Alicia con zapatillas. Y en el momento en que se disfraza de Rebeca, ya escuchas a Alicia caminando con tacones. Hay como también como detallitos de estos, ya como para quien se quiera fijar mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que son detalles que aunque no seas consciente, de algún modo te llegan, ¿no? Y te ayudan también a entender un poco la jugada del capítulo. Padre, yo creo que esto también está muy en Titania, es como una lectura que está también ahí por debajo de la alfombra, que es de qué partes de nosotros vienen de nuestro código de programación, es decir, de nuestro ADN, y qué partes vienen de las decisiones que hemos tomado, de la vida que hemos tenido, etcétera. Y eso pues se imbrica, yo creo, mucho con lo que también ocurre con ya no solo tenemos el condicionante de un ADN y de y de una cultura, sino una especie de GPS, un ADA, o lo que sea, unos algoritmos que a lo mejor también nos llevan a que nos definamos de una manera o de otra. Entonces, cada vez es más difícil separar el grano de la paja y ver qué somos realmente. Es decir, qué parte de lo que somos lo somos porque somos nosotros y qué parte es porque otras cosas nos han condicionado a ello. Ahora que mencionas a Ada, yo quiero saber la lluvia de ideas detrás de este nombre y de Titania. Sí, Ada ya venía de Manuel porque mm, le gustaba mucho pues, ese nombre trisílabo que quieras que no, pues viene del hada, de lo que consigue tus deseos, que además hada viene del fatum griego, ¿no? Del destino. Hablamos otra vez de lo que te condiciona o no te condiciona, que está escrito y que no. Y ya, pues sí hablamos de que para la inteligencia artificial e incluso para el título, molaría buscar un nombre de algún hada. Entonces empezamos ahí a buscar hadas célebres de la literatura, del folclore, etcétera. Y yo recuerdo de Dunbar, de Tetuán, le mandé a, a Manuel algunas propuestas y entre ellas, de hecho, yo creo era la primera de la lista era Titania y ahí Mm. pues Manuel dijo Titania, me gusta. Además, a Manuel le encanta las ficciones cuyo título está formado por una palabra, de pronto, Titania. Y entonces ya a partir de ahí el propio Manuel dijo, pues si es Titania, pues a la hacker la podemos llamar Oberón, etcétera. Y ya ahí se empezó a construir un tejido de símbolos que encajó muy bien con lo que estábamos contando, de hecho. Titania es la reina de las hadas y Oberón es el rey de las hadas, ¿no? Entonces, de repente, como que nos cuadraba todo muy bien. Y es la que Hada sí, es A-D-A, no es H-A-D-A, pero como fonéticamente sonaba igual, pues nos gustaba mucho. Y de hecho, en el último capítulo hay un guiño ahí también, que es el momento en el que se descubre realmente por qué se llama Hada. O sea, realmente son unas siglas de algo. Y bueno, no lo voy a decir por si alguien no lo escucha todavía, pero bueno, hay como un detallito, ¿no? Casi como a modo de easter egg, casi al final del último capítulo. ¿Qué información vuestra os sorprendería más que Ada supiera? ¿Qué voy a cenar esta noche? ¿Qué voy a comer mañana? Que nunca lo sé. Eso me preocupa cuando tengo hambre, digo, a ver qué hay en la nevera. Si se supiera ya, sería preocupante. Sí, yo estaba pensando también en eso, en algo a futuro, que va muy en la línea de lo que se cuenta en el propio podcast, ¿no? De cómo, pero eso no es ciencia ficción. De hecho, lo decían de Google, decían, Google te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, o incluso no sé quién decía, puedes engañar a tu mujer con un amante o con lo que sea, pero no a Google, ¿no? No sé si se pueden decir aquí marcas, si no me ponéis un pitido de censura. El caso es que sí, yo creo que a mí lo que más me sorprendería, Ada, es si mañana, imagínate que
me llega a casa un mensajero con una jeringuilla de insulina y ese mismo día me llaman para decir que soy diabético. Es decir, me sorprendería algo de ese tipo, ¿no? De esa capacidad profética de decir, sabía que ibas a acabar aquí antes que tú y antes que nadie. Tenéis vuestro propio canal de Telegram con vuestros seguidores de Titania, donde tenéis teorías y demás. ¿Y qué teorías locas os han llamado más la atención de todas las que habréis recibido? Bueno, ha sido, o sea, está muy bien. Si quieres te cuento yo un poco el germen del canal y Juanjo que te aborde las teorías, que ha sido muy divertido. Sí, pero el germen del canal realmente está en otra ficción sonora que escribí, que es Biotopía, que justo cuando estaba terminando la segunda temporada se me ocurrió lo de montar el canal de Telegram y fue como la mejor idea que pude tener porque me he dado cuenta de que estamos en un momento en el que la conversación social la marca las grandes marcas. O sea, si se estrena una película de Marvel, pues todo el mundo va a hablar de esa película de Marvel, pero de algún modo la gente como que no se siente legitimada a iniciar una conversación en torno a algo que pueda ser más minoritario. Pero la gente sí que tiene necesidad o le apetece, ¿no? Comentar esto. Entonces, con el canal de Telegram de Biotopía me pasó y creo que lo monté cuando quedan como 3 capítulos de la temporada y me arrepentí de no haberlo hecho antes. Entonces, cuando fuimos a estrenar Titania, se dijo a Juanjo, digo, creo que merece la pena que hagamos esto porque al final es crear como un lugar en el que o sea, los oyentes más hardcore, ¿no? del podcast se van a poder reunir para compartir teorías y nosotros al mismo tiempo pues ir sacándoles como contenido extra, ¿no? Hemos sacado pues, voy a escuchar de tomas falsas a algunos momentos de la grabación. Sí, a mí me ha parecido maravilloso porque, para empezar, se ve que eso lo hablábamos al principio de que nosotros temíamos estar tirando demasiado a la ciencia ficción en un thriller que en principio no tenía vocación de ser de excesiva ciencia ficción y nos hemos dado cuenta de que lo que mucha gente está rumiando en sus cabezas es ciencia ficción ya muy hardcore, muy de ya pues hablan de otras realidades, de avatares, de universos más propios de un Matrix, de un Philip K. Dick. Se han gestado en ese grupo teorías sobre el final o sobre lo que iba a venir más adelante en el siguiente capítulo, y que a mí me parecen maravillosas, creo que son derroches de creatividad, creo que algunas tienen más fundamento, otras menos, hay algunas que si analizas bien las pistas que hemos ido dejando o cómo se ha ido desarrollando todo, pues dices, pues esto es muy imaginativo, pero no se sostiene. Hay otras que dices, es que a lo mejor podría haberse sostenido incluso". Hay de todo, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es mucha imaginación, mucho cariño. Yo creo que nunca me había sentido tan abrumado por ver la cantidad de atención que se le presta a algo que haya escrito. La gente lo escucha, lo reescucha, intenta prestar atención a cada detalle. Muchas veces, claro, yo creo no estamos acostumbrados, a menos que hagas un clásico tipo Blade Runner o yo qué sé, no estás acostumbrado a que todo el mundo vaya luego a mirar cada detalle con tanta lupa, intentando sacar tanta punta de todo, y me parece maravilloso. De hecho, me parece muy estimulante. Y luego ya esto ya es un off topic, al margen de lo que es el proceso de trabajo o la narrativa, etcétera, es el buen ambiente que se respira en el grupo de Telegram. Acostumbrado a otras redes sociales donde es muy fácil pues que haya roces, que haya ataques por aquí, por allá, que haya amargura destilándose en comentarios. Yo creo yo es la primera vez que uso Telegram para este grupo, ¿no? Ha sido mi bautismo en Telegram, ha sido el grupo de Titania y creo que nunca había visto tan buen rollo y un comportamiento tan civilizado en una red social. Hay un par Y de cosas ahí que de hecho ya las teníamos un medio habladas, o sea que yo ahora mismo que ni podemos decir y algunas cosas ni recuerdo, pero la mayoría de ellas son tan locas que serían casi de otra serie. Son más para Biotopía temporada 3 igual. Sí, es verdad que es un poco lo que dice Juanjo, que yo creo que la gente, algunos oyentes han entendido Titania como, casi como si fuera una especie de Matrix, cuando es más la red social, ¿no? Es como, es un poco, está más cerca de eso, ¿no? ¿cuál es la línea de diálogo que más habéis disfrutado escribiendo y luego escuchando? Hubo una línea que no es que la disfrute especialmente, pero me hizo ilusión
que escribí atribuyendo una investigación como de verdad ocurrió en la vida real a la Universidad de Stanford, y luego la reescribió Manuel y puso la Universidad de Plainville, que es una universidad que yo uso en algunas de mis ficciones de ciencia ficción, entonces eso me hizo ilusión. Y luego una frase que a mí me hace especial gracia y que surgió de una manera muy improvisada es lo de cuando Titania improvisa, la empresa prospera, o algo así era, que quieras que no, Mm. creo que te define sin tener que pararte mucho en mucha gente que no hemos visto y que no hemos sabido cuáles son sus motivaciones. De pronto con una simple frase disfrazada de lema estúpido, pues te imaginas esas reuniones de pusilánimes que ha habido ahí trabajando y delegando cada vez más en una tecnología que no entienden. Pues yo me voy a repetir un poco, pero es verdad que la frase con la que acaba el capítulo 3, que es porque Titania predijo que era accidente, me gusta mucho como, o sea, como frase y sobre todo o sea, con frase aislada no, pero en el contexto Mm. creo que es una buena frase y un buen cierre. Y me gusta mucho también cómo hizo Olga Aguirre su personaje de Julia. O sea, creo que con Olga también he trabajado ya muchas veces y de hecho, cuando empezamos a pensar este personaje, ¿no? Como del típico, o sea, no llega a ser hacker, ¿no? Ya es como es una ex empleada de ADA, pero sí que tiene este perfil como de paranoica, ¿no? Y es un perfil que generalmente está atribuido siempre como a varones de 30 y tantos o 40 y tantos, ¿no? Como muy prototípicos. Y sí que le dije a Juanjo, no, digo, esto va a ser una mujer, digo, porque es que creo que tiene que ser una mujer para marcar la diferencia y de repente darle otro rollo, ¿no? A este personaje ya tan típico. O sea, es que no se me ocurre, no lo he visto nunca, ¿sabes? Representado de un modo que no sea como este que estoy diciendo, ¿no? Y creo que a Olga, aparte, le dio un rollo muy chulo a Julia. Ese punto entre nerviosismo, pero muy convencida de lo que está haciendo, como muy dispuesta. Y es que me gusta mucho, ¿no? Cómo cerraba el capítulo y cómo levantaba esa frase. Sí, lo que hace Olga es tremendo. Hablamos mucho de Nicky por méritos propios y porque es una proeza lo que hace Nicky aquí, pero hay otros muchos actores aquí que hacen magia, y a mí lo de Olga también me parece alucinante. ¿Qué parte del proceso habéis disfrutado más? Yo lo que es ya la escritura en sí, porque Sí. sí es verdad que veníamos de escaletar y de organizar cada capítulo en sus 3 actos y, con ideas muy guays. Y bueno, la primera reunión con Manuel también la disfruté mucho porque fue el primer encuentro con el proyecto, pero cuando ya lo echas todo sobre el papel y los personajes empiezan a respirar y ya pues empiezas a encontrarles voz, etcétera, ahí empiezan a surgir tesoritos. Y yo en general casi siempre las 2 fases que más disfruto son cuando todavía no hay nada y hay que empezar a soltar ideas, y la primera vez que ya echan los personajes en el folio y les ves respirar. Probablemente lo que más he disfrutado también ha sido el hecho en sí de escribir un proyecto con Juanjo, porque es verdad que Juanjo y yo no hemos trabajado nunca juntos, pero vamos, yo personalmente tenía ganas ya hace tiempo. Y yo Y y cuando surgió este proyecto, enseguida pensé en él porque vi que, más allá de su trabajo en televisión, los hilos de ficción que hace en Twitter también me flipan. Tienen un punto siempre de conspiranoia que me parece que le iba a sentar muy bien a Titania y que aparte, vamos, a mí me encantan, ¿no? Todos estos hilos. Entonces, vamos, y luego, pues yo trabajando con él ha sido un placer. Y más allá de eso, es verdad que luego ya, fuera de lo que es la escritura en sí, el momento ya un poco de ver cómo esto todo cobra vida, ¿no? Yo aparte he tenido también la suerte de poder dirigir el podcast, entonces el hecho ya de trabajar con los actores. em, Hay un momento que me gustó mucho también, que fue ya no la grabación en sí, sino también hicimos unos ensayos antes, que siempre intento, ¿no? Es verdad que con los podcasts a veces tampoco es tan necesario, a veces puedes ir un poco ahí a grabar directamente, pero hicimos un ensayo, el ensayo en el que ensayamos Nicky interpretando a Alice y Rebeca, y luego yo volví a casa y monté ese ensayo y ya vimos que funcionaba. Ese momento fue muy guay. Fue como, vale, esto va a funcionar y va a funcionar muy bien. Y para finalizar,
¿Qué les diríais a nuestros espectadores? Yo lo único que diría es animar a la gente a que escuche ficción sonora. O sea, creo que es un formato muy chulo, y animar también a los guionistas a que lo planteen como una alternativa bueno, como una alternativa, un camino también para escribir historias. Hay historias, o sea, que igual de entrada te puede parecer como que el hecho de no contar con imagen es un lastre, pero es todo lo contrario. O sea, realmente te abre una cantidad de posibilidades, porque puedes hacer cualquier tipo de historia con presupuestos súper reducidos. Entonces, nada, pues simplemente animar a la gente a oír ficciones sonoras y a escribir ficciones sonoras. Desde un punto de vista también egoísta, ¿eh? Porque quiero escuchar más ficción sonora en español que ni tanta como en inglés. Yo muy de acuerdo con Manuel. De hecho, es verdad que creo que es muy interesante para un guionista español trabajar en ficción sonora, porque van a tener algo que no siempre es habitual en la ficción española, que es no tener cortapisas en cuanto al presupuesto. Es decir, obviamente el presupuesto aquí es pequeñito, pero lo que puedes hacer con ello, ahí estamos en un terreno como el que puede ser el de la novela, ¿no? Que muchas veces, o como decía Manuel en su día, el cómic, ¿no? Son campo de prueba para contar historias que a lo mejor son más arriesgadas y no nadie se atrevería a financiarlas por lo que costarían hechas en imagen. Por ejemplo, aquí por cuestiones narrativas y porque no nos ha interesado, nosotros no hemos visto el accidente de avión del que se habla en Titania, pero si hubiésemos querido, podríamos haberlo reproducido sin demasiado coste adicional. Y yo creo que ese tipo de cosas, pues están muy bien, ¿no? El poder saber que tienes todos los elementos que necesites y ya te puedes centrar en que la historia funcione, en que los personajes estén vivos, etcétera, etcétera. Y luego creo que otra cosa muy importante o muy interesante de la ficción en podcast es que cada vez la gente, por el dichoso ritmo de vida que tenemos, cada vez tenemos menos tiempo de todo y cada vez hay más gente que su resquicio, su ratito de desconectar y de consumir ficción es ese trayecto de metro, ese trayecto de ir a conducir de casa a su trabajo o de una reunión a la otra, o ese momentito en el que después de cenar te tumbas en la cama y ya pues quieres que te estén contando un cuento hasta quedarte dormido. Y creo que esos son los rincones a los que un podcast llega de una manera más fácil que otras ficciones que te necesitan despierto, casi incorporado y con los ojos abiertos. Entonces, creo que el podcast está cada vez disfrutando de mejor salud por razones bastante obvias.